Bueno, hoy día eh, vamos a ver un, un concepto que es muy importante y que se los voy a proyectar en el tablet. Como siempre. Ahí deberían estar viéndolo. Y que corresponde a las zonas de cizalle y en particular las zonas de cizalle dúctil. Entonces, bueno, eso es por ejemplo uno de los temas que estaba en las páginas. Es uno de los temas que está en las páginas y es un tema muy interesante porque nosotros necesitamos hablar de las zonas de cizalle dúctil porque en el fondo hay algo que me gustaría dejar claro desde el inicio y es que históricamente cuando ustedes van a los trabajos pueden ir a libros tradicionales, hay muchos libros y si ustedes ven eh, mucho de la literatura clásica de geología estructural, como que hay una separación del mundo entre dos cosas. La deformación que le llaman frágil y lo que se llama deformación dúctil, o que se le ha llamado deformación dúctil. Entonces, y esto se ve, se los digo, se ve incluso cuando uno llega a los estudiantes de campo, antes se veía más, cada vez menos, y cuando uno llega a los estudiantes a campo o llega incluso a algunas tesinas, en que se hace una separación como que fueran ámbitos absolutamente separados, donde la deformación frágil, no sé, y la gente empieza a hablar de las fallas, no sé, y habla de fallas y que las fallas, no sé, son verdes, grandes, chicas, y las describen. Mientras que cuando hablan de la deformación dúctil, hablan de los pliegues, que en el área habían pliegues, que los pliegues eran de tal forma. Y tradicionalmente la geología estructural tradicional, que todavía se puede encontrar, como les digo, incluso en estudiantes de campo y de tesis, separa como en dos ámbitos. Un ámbito, como que fueran universos separados. Eso, en el fondo, es una visión antigua. ¿Ya? Como dicen los españoles, es una visión viejuno. Esto es una visión viejuna del cómo funciona la deformación en la corteza. ¿Ya? Entonces, en las zonas de cizalle son una instancia, se las voy a explicar ahora, y son una instancia para que hablemos y se den cuenta de que esta separación como en dos dimensiones poco menos que separadas eh, no corresponde, no es adecuada. ¿Ya? Lo primero, si ustedes consideran la corteza, voy a hacer una corteza X. Si ustedes consideran una corteza continental, voy a hacer una corteza continental X. Ustedes van a tener siempre, va a ser la más gruesa. ¿Alguien va a hablar? ¿Alguien va a decir algo? Y si quieren decir algo, interrumpan nomás. Va a ser una corteza un poco más gruesa, pues necesito espacio. Bueno, si ustedes tienen una corteza y en el fondo van a tener una parte de la corteza que nosotros a lo mejor le vamos a llamar corteza inferior. En cada lugar tengo distintas herramientas de pintura. ¿Este parece bien? No.
Tengo una parte donde tengo una corteza inferior. Me quedó horrible la pinta. Me faltan instrumentos de pintura. Voy a tener una parte donde yo podría decir que tengo una corteza superior. No me gustó esta forma de pintar, discúlpenme, voy a cambiar de, de soporte. Vamos a ver esta, que es de los tesistas. Voy a partir de nuevo dibujando. Aquí sí vamos a dibujar bien. Tenemos una corteza que tipo, que yo digo que esta es una corteza continental. Bien, tengo una corteza continental. Y, bueno, bajo la corteza, obviamente ustedes tienen el manto, ¿no? Acaban de tener el manto en la parte de abajo. Entonces, vamos a tener una zona inferior que nosotros podemos llamar, decir que es la corteza inferior, no pasa nada. Vamos a tener una parte que va a estar en la arriba, más superficial, que le llamamos corteza superior, que es la que estoy pintando amarillo. Y vamos a tener una zona siempre una zona transicional entre ambas. En el fondo, la idea es la siguiente. Cuando ustedes piensen en fallas, ustedes van a pensar en una falla en superficie. No sé, voy a hacer que aflore. Voy a hacer que aflore la falla. Tengo un escarpe de falla ahí. Y tengo acá la falla que estoy representando. Me quedó un poco amarillo. Tengo mi falla. Esa falla obviamente la estoy viendo arriba. Genera un desplazamiento, un escarpe. Estoy viendo un escarpe en la superficie. Por la forma de la falla, estoy viendo que la falla es normal. ¿Ya? Yo considero esto una falla. Esta falla, en la corteza superior, va a tener un comportamiento, va a haber pérdida de cohesión. Hay pérdida de cohesión en la roca. Voy a tener una falla y tengo un comportamiento frágil, por lo tanto. La falla en profundidad va a ir cambiando el daño y la deformación que ocurre en las rocas en función de la profundidad que tenga la falla. Bueno, ustedes saben, no sé si son conscientes de que las fallas corresponden a eventos sísmicos. O sea, tiene que haber una liberación de energía en alguna parte donde que gatille una deformación. Entonces, una falla yo la puedo asociar directamente a un terremoto. Y ese terremoto puede ocurrir en algún lugar de la corteza. ¿Ya? En ese lugar se liberó la energía
y ocurrió una deformación que está asociada a la falla. La estrellita de otro color. Sí, vamos, ok, hasta ahí. Pero, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos daños asociados a la falla que uno puede ver en superficie. Por ejemplo, en superficie yo tengo acá un escarpe. Tengo un escarpe y ese escarpe es una evidencia de la deformación. En profundidad, las fallas tienen, bueno, todas las fallas tienen una zona de daño, que es la porción de roca, es la porción de roca donde ocurre deformación y se acumula deformación. Esa zona de daño va ensanchándose, se va haciendo cada vez más ancha hacia la profundidad. Se va ensanchando en profundidad. ¿Y por qué se va ensanchando? A ver, ¿por qué decimos que hay un ensanchamiento? ¿Qué sucede en la corteza cuando yo cambio entre la corteza frágil y una corteza más profunda que va a ser dúctil? ¿Cuál es el gran cambio que hay en la corteza en profundidad? Ahí hay uno aquí en el chat que está diciendo la plasticidad. Ya, voy a anotarlo acá al lado. El concepto que usó plasticidad. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con ese concepto o no? ¿Alguien puede decir algo más que cambie en profundidad? La zona dúctil tenderá a no perder tanta cohesión que la zona frágil. Ya. La zona, por definición, la zona dúctil, no hay pérdida de cohesión. No hay pérdida de cohesión. Entonces, con lo que dice el comentario, por ejemplo, la zona dúctil tenderá a no perder tanta. No es correcto. La zona dúctil no hay pérdida de cohesión. Cuando tú dices tenderá a no perder tanta, eso significa como que igual hay alguna pérdida de cohesión. En la zona dúctil no hay pérdida de cohesión. En la zona frágil es cuando hay pérdida de cohesión. Pero mi pregunta va más allá. En el fondo, ¿qué es lo que cambia en la corteza? ¿Qué cambia cuando yo, por ejemplo, parto en superficie y progreso en la corteza? Presión y temperatura. Gracias, Matías. Presión y temperatura, ¿cierto? Y tengo kilómetros también. Hay una profundidad. Aumenta a medida que bajamos en profundidad. Claro, ¿y eso cómo se llama? ¿Cómo se llama el concepto ese? Lo estoy viendo, lo pueden decir o lo pueden escribir. Gradiente geotérmico. Gracias, joven. Hay un gradiente geotérmico o geotermal. No sé, eso, el geotermal, las AL siempre son de origen inglés. Entonces aumenta la temperatura. Hay un efecto en el aumento de la temperatura sobre la reología de la roca.
En el fondo, lo que sucede es que en el contexto de la deformación dúctil es importante la temperatura, en particular el calor que hay en la corteza en ese lugar. El calor que se refleja a través del indicador de temperatura tiene tiene una temperatura lo suficientemente alta como para que los materiales se comporten de manera dúctil y no haya pérdida de cohesión. En el fondo, eso se contrasta con lo frágil, donde podríamos tener el efecto de la temperatura tiende a cero y no tiene un efecto sobre la deformación. En el fondo, la temperatura no es una variable importante, no es relevante, no es una variable relevante en la deformación frágil. Mientras que en la dúctil, la temperatura es relevante y controla la deformación. Y entre medio vamos a tener una zona transicional que nosotros le vamos a llamar transición frágil dúctil. En el fondo, la transición frágil dúctil es una zona donde hay deformación frágil y dúctil a la vez. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Quiero que se queden con dos eslogans. Uno, las zonas de daño y las zonas de falla se engruesan en profundidad. Y eso está relacionado con cambios reológicos que son controlados por la temperatura. A medida que aumenta el gradiente geotermal en profundidad de la corteza, la temperatura comienza a ser una variable relevante, un actor relevante en la deformación y controla los procesos de deformación. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? La pueden hacer por el chat o verbalmente. ¿Qué significa que la falla siga hasta la zona dúctil? Esa es la pregunta que hace Alexandro. ¿Qué significa que la falla siga hasta la zona dúctil? ¿Podrías precisar mejor tu palabra, tu pregunta? ¿A qué te refieres con qué significa? No, no entendí, no entiendo muy bien. Es que las fallas tienen bueno, en esta falla que yo dibujé cruza toda la corteza, pero que en la zona dúctil, ¿cómo se comporta la línea de falla que dibujó? Claro, tu pregunta es buena porque en el fondo la idea es que vayamos hacia qué es lo que vemos, qué tenemos dentro en qué se refleja la deformación en profundidad. Hacia allá vamos. Vamos en el fondo a responder tu pregunta. Ya, bueno, en el fondo lo que sucede es que es lo siguiente. En la medida que aumenta la temperatura, las rocas podríamos decir que tienden a hacerse más eh, incompetentes. ¿Ya? Si lo vemos desde lo reológico, aquí la roca tiende a ser más incompetente. Y acá arriba es competente.
¿A qué se refiere eso? De que arriba son más resistentes, si lo queremos ver en simple. Mientras que abajo, cuando hay una alta temperatura, la roca tiende a ser más, se comporta en forma dúctil, valga la redundancia, y tiende a deformarse más fácil, es más, no quiero usar la palabra blanda, pero podríamos decir de que eh, resiste menos la deformación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso hace de que la zona, cuando yo les muestro acá la zona de daño, hay como una zona de daño en la falla, se empiece a ensanchar. ¿Por qué? Porque la roca, reológicamente, que es afectada por el daño, aumenta su espesor. Hay un ámbito de daño más grande. Por eso la zona de falla se ensancha en profundidad, porque podríamos decir de que tiene un alcance mayor en profundidad porque el ámbito de la deformación es mayor. ¿Por qué? Porque las rocas son más incompetentes, y son más blandas, resisten menos la deformación. Por eso se ensancha. Lo otro es que ustedes en profundidad, como la roca es más blanda, si es más blanda, ustedes necesitan menos esfuerzo para deformarla. En cambio, arriba, donde es frágil, ustedes necesitan mayor energía, un esfuerzo de mayor magnitud, para que la roca se rompa. En el fondo, el estrés necesario para deformar, acá ustedes necesitan menos estrés para deformar. Acá ustedes necesitan mucho más estrés para deformar. ¿Por qué? Porque es por la incompatibilidad y la condición reológica de la roca. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí con el tema del por qué se ensancha, no? Me interesa mucho de que ustedes tengan claro que la zona de falla y la zona de la deformación se ensancha en profundidad y eso tiene que ver con que cambia la reología de la roca y tiene que ver directamente con el efecto de la temperatura en ese cambio reológico. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Preguntas? Para entrar ahora en el detalle, que Alexandro está preguntando un poco en su pregunta está incorporado. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo ok? Ya, el gráfico de abajo no lo he explicado. Y Alexandro dice, profe, el gráfico de abajo lo puede volver a explicar. No lo he explicado todavía, no lo he usado el gráfico. No lo he usado. Así que no, lo voy a usar en el momento que corresponda a la explicación. ¿Ya? Ya, tienen claro esas dos ideas. Las zonas de deformación asociada a una falla se ensancha en profundidad, efecto del cambio reológico que está inducido por el aumento de temperatura. En algún momento tenemos un componente frágil en superficie que cambia a dúctil y hay una zona transicional, ¿cierto? Ya. Ahora, dicho eso, todo eso, la zona esa donde se concentra la deformación, donde ustedes tienen el daño, se conoce como zona de cisalle. Todo esto en el fondo se llama zona de cisalle. Zona de cisalle. Y cuando digo todo, yo puedo llamar zona de cisalle a todo, incluyendo la parte frágil y la falla. Todo es una zona de cisalle. Todo lo verde es zona de cisalle. ¿Ya? En el fondo, la falla, ¿qué es lo que es? La falla es
la zona de cisalle que está en la parte frágil. Entonces, es interesante eso que estoy diciendo. ¿Por qué? Las zonas de cizalla se pueden dividir en 3 tipos de zonas de cizalla. Las zonas de cisalle, vamos a poner un verde más oscurito, si es que tengo por ahí, o esta de acá. Vamos a tener zonas de cisalle frágil, zonas de cisalle frágil, dúctil, guión dúctil, y vamos a tener zonas de cisalle dúctil. En el fondo, la zona de cisalle va a ser la zona donde ocurre la deformación asociada a un plano. ¿Ya? Esa zona donde ocurre la deformación se ensancha en profundidad por efecto del cambio reológico que está gatillado por el aumento de la temperatura asociado al gradiente geotermal. Donde ocurre deformación frágil le llamamos zona de cisalle frágil. Donde ocurre deformación dúctil le llamamos zona de cisalle dúctil. Donde ocurre deformación frágil dúctil le llamamos zona de cisalle frágil dúctil. En particular, las zonas de cisalle frágil se conocen como fallas. Cuando uno dice, oye, mira la falla, mira, encontramos una falla, en realidad también es una zona de cisalle frágil, donde ocurre deformación frágil. Las rocas de falla que uno encuentra en la zona de cisalle frágil corresponde a las rocas de la serie de las cataclasitas. Las rocas que se encuentra uno en la zona de cisalle dúctil corresponde a las rocas de la serie de las milonitas. Y las rocas que se encuentra uno en la zona frágil dúctil se llaman milonitas frágil dúctil. Súper ingenioso y original el nombre, ¿no? Ya, qué les parece eso? Me gustaría que pensaran en la integración. Yo creo que es súper dañino actualmente pensar que las fallas y los pliegues no tienen nada que ver. Todo está relacionado. De hecho, si yo voy a usar un marcador estratigráfico, miren, ya no me quedan más colores que usar. Voy a usar un morado. El morado está en desuso. O el celeste. El celeste se va a ver bien. Si yo uso un marcador, imagínense que ustedes tienen un marcador estratigráfico que está desplazado. Está desplazado, ¿cierto? Porque arriba es frágil. Hay pérdida de cohesión y está desplazado. En la zona dúctil, ustedes pueden que tengan el marcador, pero no lo van a tener desplazado. Ay, me quedó horrible, espérenme. Me quedó horrible. Ustedes no lo van a tener desplazado. No hay pérdida de cohesión. Por lo tanto, lo van a tener plegado. No me gustó porque me quedó en la misma zona, me quedó en la zona de cisalle frágil dúctil. ¿Ya? Fíjense, en el dúctil no hay pérdida de cohesión. Vamos a tener un pliegue, milonitas y pliegue. Arriba en la frágil tenemos la falla y el marcador desplazado. Tenemos cataclasitas y rocas de falla asociadas a las cataclasitas.
Y en la zona de transición vamos a tener ambos comportamientos. Podemos tener comportamientos frágiles y comportamientos dúctiles a la vez. Algunos minerales se van a comportar de manera frágil y otros de manera dúctil. ¿Qué les parece esa explicación? ¿Se entiende? ¿Cómo sabemos que la zona de cizalle llega hasta la zona dúctil? Si solo vemos la falla en superficie o siempre sucede así. Bueno, también una pregunta muy relevante. Me gustaría, antes que hicieran esa pregunta, o responderla, ¿alguien tiene preguntas acerca de lo específico que hablé? Acerca de esto del ensanchamiento, la temperatura, que la zona de cizalle se divide en tres partes, que hay una zona transicional, que la zona de cizalle frágil corresponde a lo que llamamos generalmente falla, y que hay rocas distintas en cada una de las zonas, y que el tema de la pérdida de cohesión o no. ¿Tienen alguna pregunta de eso? ¿No? Sí. Miren, le faltó una L ahí al continental. Corteza continental. Yo no, dice Nicolás. Ya, bueno, creo que me doy por satisfecho de que se entendió entonces. Vamos a responder la pregunta de Alexandro, que es muy interesante. Dice, ¿cómo sabemos que la zona de cizalle llega hasta la zona dúctil si solo vemos la falla en la superficie? ¿O siempre sucede así? Ya. Esa pregunta es muy interesante, pero es de difícil respuesta. No siempre sabemos, no siempre sabemos que la falla llega hasta qué profundidad llega la falla. Eso debe ser interpretado en función de lo que uno ve a nivel regional o lo que ve en el contexto regional. Por ejemplo, yo te voy a dibujar un perfil. Imaginemos que tenemos un perfil así. Voy a poner, por poner, una coordenada y voy a poner una escala. Siempre los perfiles tienen una ubicación, ahí estoy, o este, y voy a tener una escala. Esta escala que voy a poner va a ser de 1 kilómetro. Entonces, claro, tú vas al cerro y si tú tienes imagínate, esta montaña, si yo la veo en superficie, la montaña, a lo mejor voy a partir acá, vamos a cambiar de colorcito, aquí estoy en 1000 metros sobre el nivel del mar. Y acá, según mi escala, miren, voy a usar una escala más decente, pues, aprovechando los cuadraditos, va a ser 1 kilómetro, 2 cuadraditos. Ups. Entonces voy a tener 2 kilómetros, 3 kilómetros, y aquí tengo 4 kilómetros. Si ustedes se fijan, acá tengo a lo mejor una montaña que de la base hasta su tope, en la parte más alta, tiene aproximadamente 2 kilómetros de altura. Estamos hablando de a una altura de la montaña de 2 kilómetros con respecto a su nivel de base. Y imaginémonos que yo encuentro una falla en superficie y esa falla es la que me explica. Me salió mal eso. Discúlpenme mucho. Esa falla me explica la deformación que yo observo en la roca. A nivel de toda la montaña. Ya, acá me aflora lo amarillo. Sí, aquí no estoy tirando línea tentativa. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a esa falla y veo la falla, a lo mejor la falla tiene acá un escarpe y tiene una zona de daño que yo en superficie veo, digo, mira, tengo 30 metros de daño,
30 metros de cataclasitas. Yo puedo pensar en que esta falla es una falla grande que en el fondo me está controlando la montaña completa. Si yo a su vez encuentro, por ejemplo, una fallita chica que desplaza, no sé, unos pocos centímetros de desplazamiento, versus la otra que desplazaba, tenía un daño de metros, yo puedo interpretar que la fallita que corta poco es más pequeña. En el fondo, ¿quién, quién me está dando indicaciones? El strain. Si el strain es bajo, la acumulación de strain, baja acumulación, yo pienso que la falla es chica. Si tengo un strain con alta acumulación, yo pienso que la falla es grande. ¿A qué me refiero con baja acumulación? Baja acumulación sería desplaza poco, no sé, milímetros, centímetros, o tiene zonas de daño de poco espesor, pequeñas, poco espesor. Pero si tiene una alta acumulación de strain, voy a tener zonas de daño de muchos metros y desplazamientos grandes. Entonces, en el fondo, cuando yo veo una falla o una zona de cizalle que es de gran magnitud de desplazamiento, puedo pensar en que llega hasta muy, que es grande, puede que en este caso, por ejemplo, puede que esté controlando la montaña, y yo puedo pensar en que la falla es grande y tiene una manifestación y llega hasta el nivel profundo. ¿Ya? Pero si no, si veo que por otra parte hay una baja acumulación de strain, poco desplazamiento, poco daño, pienso que la falla es chiquitita y por lo tanto no tiene mayor alcance. ¿Ya? Y la otra forma de hacerlo es ver las fallas en profundidad a través de los perfiles que se llaman perfiles sísmicos, la sísmica de reflexión. No vamos a entrar ahí, pero la sísmica de reflexión permite ver cómo es la corteza. Eso lo van a ver probablemente en geofísica. Y ahí uno puede interpretar la profundidad de las fallas y si llegan, qué tanto pueden llegar en la corteza. Aunque en general eso también se concentran en las partes superficiales de la corteza y no llegan tampoco hasta el nivel más profundo. Y la otra forma es ver los epicentros, los hipocentros de terremotos. ¿Por qué? Porque asociado a una falla siempre va a tener que haber, o sea, siempre hay un terremoto. Ahora, si la falla es antigua, no, obviamente no voy a ver el terremoto. Si la falla es del Jurásico, no voy a tener terremotos jurásicos que ver. Pero si una falla está activa, voy a tener terremotos que van a nuclear en la falla. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Te respondí la pregunta? Alexandro. ¿Sí? ¿Me parece? Uno lo intuye a través de lo que viene al fragmento, pero lo podría interpretar mejor con sísmica. Tanto sísmica de reflexión, que camioncito que va haciendo explosivo, tirando explosivo y se van midiendo la onda sísmica, o también con el hipocentro terremoto naturales. Ya, ¿más preguntas? ¿Alguna pregunta? Me interesa de sobremanera que vean el conjunto. No existe el mundo donde las fallas
O sea, no existe el mundo donde las fallas no tienen nada que ver con los pliegues. De hecho, nosotros encontramos todo el tiempo pliegues que no nos podemos desvincular de las fallas. ¿Ya? Eso es muy normal en la zona frágil dúctil, que uno encuentre pliegues y fallas asociados en conjunto. Incluso en las zonas frágiles puede que haya, a través de fracturas, se pueda incluso uno empezar a atisbar cierto plegamiento. Pero lo importante es que ustedes que no lo vean desacoplado. Esa misma falla, una misma falla podría tener en profundidad, mientras en superficie tiene un escarpe, si es una falla lo suficientemente importante y grande, en profundidad va a tener una manifestación en las zonas de la corteza donde hay deformación dúctil y frágil. Y las rocas que vamos a encontrar están relacionadas a esas zonas de cizalle. Las milonitas van a estar en la zona de cizalle dúctil, las cataclasitas en la zona de frágiles. Y vamos a tener en la transición las que se conocen como milonitas frágiles dúctiles. ¿Qué tienen que decir los chicos que vieron rocas de falla o zonas de cizalle? Chicos, los que hicieron las páginas web, si es que hay alguno presente. ¿Qué les parece esto que yo hablé con respecto a lo que ustedes hicieron en la página? No sé si hay alguien presente de esas páginas, no lo desconozco. Aquí yo estoy viendo, a ver, estoy viendo la página de zona de cizalla. Aquí le llamaron zona de cizalla. Y también hay una página para rocas de falla. ¿Están o no? ¿Sí? ¿De algún comentario? Nada. ¿Qué existen ahí o son equipos prendidos? El trabajo en sí lo hicimos parecido, pero le dimos más importancia a las estructuras y rocas asociadas. Ya, Nicolás, ¿y qué te parece, qué sentido te hace o qué te parece aportar algo con respecto a lo mejor a este diagrama que estábamos viendo? O los que vieron rocas de falla. ¿No? ¿No hay nada que decir? El esquema está bien considerando todos los conceptos importantes. Eh, Vamos a hacer algo. En la página web ustedes tienen rocas de falla, tienen las zonas de cizalle, tienen varios conceptos más, indicadores cinemáticos, tienen varios temas asociados a esto. Lo que vamos a hacer es que en la próxima clase, o lo que sea, como queramos llamarle a esto que hacemos los viernes, eh, vamos a revisar imágenes y los objetos. Vamos a contrastar las páginas web, las fotos que tienen, y yo también les voy a presentar imágenes de a qué se refiere en concreto esto. ¿Por qué? Porque ustedes tienen acá elementos. Cuando hablamos de zona de cizalle, fotos de terreno, de escarpe, de falla, de zonas de cizalle, de mironita,
cómo se ven las cosas y cómo se relacionan en distintas profundidades de estas zonas de cizalla, todos los objetos estructurales que vamos viendo. ¿Ya? Porque en el fondo todos los objetos estructurales que vemos en clase, que hemos visto en clases anteriores, hemos visto o que han visto ustedes en las páginas web, la mayoría de todas esas cosas las podemos circunscribir a este dibujito de una zona de cizalle que cruza toda la corteza. Este en el fondo es un poco el resumen, puede servir como el resumen de todo, para sintetizar todos los elementos estructurales que vemos en las rocas. Ahora, en la vida real no es tan así. Es más complejo, no es tan simplista. Se combinan cosas. Pero en el fondo, si nosotros comprendemos cómo cambia la deformación en profundidad y cuáles son los elementos estructurales que van apareciendo en distintas condiciones de la corteza, nosotros podemos comprender en el momento en que los veamos en terreno, comprender, haciendo geología, qué significan. Y cuando los vemos en conjunto con más elementos a nivel regional, podemos entender cómo, por ejemplo, evoluciona una montaña o cómo ha evolucionado la deformación en un territorio o cuál es la historia de deformación de un lugar. Bueno, ¿les parece? El próximo viernes vamos a ver, va a ser más bien, creo yo, una discusión acerca de este esquema y cosas que hemos hablado en las clases anteriores de integración con fotos, y vamos a ver los objetos en fotos, en fotografías, no en dibujitos, vamos a ver objetos reales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya estamos llegando casi al final. No sé, Dani, ¿tienes algo que quisieras decir? No importa, Dani también está zombie. Nos basamos dice, Alexandra dice, miren, nos basamos en los indicativos a partir de los granos de las milonitas. Algo así como lo que nos podríamos encontrar y las interpretaciones a partir de la temperatura, velocidad de formación y conceptos como la tensión. Alexandro pregunta, ¿qué onda el gráfico de abajo? Ya, para decir un poco lo de Alexandra, que claro, a mí creo que una de las cosas más importantes que podría quedar de este curso es que ustedes visualicen el conjunto y que visualicen que las cosas están relacionadas entre sí y cómo en el fondo yo al observar un objeto puedo interpretar en qué lugar ocurrió y en qué condiciones se formó. Eso en el contexto de la deformación. Entonces, lo que habla Alexandra, por ejemplo, de las milonitas y los granos, el tema de la temperatura y la deformación son procesos que ocurren en la zona de cizalle dúctil, en la parte más profunda, donde se forman las milonitas. Nosotros vemos elementos en las milonitas que nos indican eso que dice Alexandra de las temperaturas y las velocidades de deformación. En general, la velocidad de deformación en profundidad puede ser más lenta. En superficie, la deformación puede ser más rápida. Pero necesitamos, creo que vamos a ver cosas que están a nivel de distintas escalas. Por ejemplo, cosas que vemos a grandes rasgos con los ojos en superficie. Van a ver cosas que vemos en las rocas. Hay cosas que vemos en los mapas. Hay veces que vemos cosas que vamos a ver en el microscopio, como las que dice a lo mejor Alexander. Entonces, hay un cambio de escala además del espacio-tiempo, en el espacio-tiempo, en las 4 dimensiones que trabajamos en geología. En el fondo vamos a tener en 3 dimensiones del espacio, vamos a tener distintas escalas: regional, afloramiento y micro. Roca y micro. Y en el tiempo vamos a ver también cómo evolucionan las cosas en el tiempo. Con respecto al gráfico de abajo, lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí y no lo voy a explicar a propósito. Lo único que les voy a escribir es el concepto de creep, se llama. Creeping, steady
state creep. Lo voy a dejar ahí, escrito. Voy a hacer la travesura de dejar el gráfico y unos conceptos escritos al lado. Y no se los voy a explicar hoy día. Entonces, ustedes, los que les interese, tiren el hilo, porque claramente en el gráfico que yo dibujé hay una relación con respecto a los comportamientos reológicos que yo expliqué en las clases iniciales. ¿Se acuerdan cuando vimos comportamientos elástico, plástico, viscoso, viscoelástico? Esos comportamientos están acá adentro también. Por ejemplo, el comportamiento frágil. ¿Qué comportamiento? Steady state. State. Como estado. Steady state significa equilibrio, es un estado de equilibrio o de como de algo constante. Steady state. HIP. Este gráfico en realidad está relacionado a algo que se llama el power law creep. Se lo voy a dejar ahí. Pero acá todo esto que estamos hablando está relacionado directamente a los comportamientos reológicos que se ven que vimos en las clases iniciales. Lo frágil, por ejemplo. ¿Cómo se comportan las rocas en el contexto frágil? ¿Cuáles de esos comportamientos que vimos en clase está relacionado al frágil? Cuando vemos comportamientos dúctil, ¿qué tipo de comportamiento desde la parte reológica hay? Eso es frágil, o sea, disculpen, es elástico, plástico, viscoso, viscoelástico. Detrás de todas estas rocas y comportamientos que nosotros vemos en el material, hay una física, que son estos gráficos que yo presenté. Entonces, denle una vuelta, porque creo que es más relevante que ustedes piensen en el tema que yo se los diga, porque no siempre me queda claro que lo que uno dice en realidad sea integrado. Entonces, piénsenlo ustedes y después lo podemos discutir y explicar o discutir, explicar o conversar acerca del tema. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta como para cerrar ya la clase? Estoy escribiendo muy mal. ¿No? No más preguntas, entonces dejamos la clase hasta acá y el lunes se encuentran con Daniela. ¿Sí? Atentos porque les voy a enviar las evaluaciones próximamente y además les voy a entregar las preguntas para los temas de las segundas evaluaciones de la página web. ¿Sí?